Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. La charla de hoy se titula Un soldado en cada hijo te dio, las infancias en la Guerra de Independencia, y estará a cargo de la doctora Aurea Ávila Rojas del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Quiero agradecer la presencia también del licenciado Aldo Giovanni Navarro Alvarado, regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Planeación y Desarrollo Sustentable. También agradecemos la presencia de la licenciada Gabriela Rodríguez Rocha, en representación de la licenciada Leslie Mondragón, directora del Instituto ICEP. Me permito leer una semblanza curricular de la doctora Ávila Rojas. Aurea Dominga Ávila Rojas estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se ha desempeñado en el área de difusión y actualmente en el área de enseñanza y promoción de la historia. Sus líneas de investigación son la participación de los niños, mujeres y las fuerzas militares en la Guerra de Independencia. Es autora del expediente digital Los Pequeños Súbditos, la protección de los niños durante la Guerra de Independencia. En colaboración con Pallares Gutiérrez, elaboró el artículo Las fiebres misteriosas en la Guerra de Independencia. En La Bola, revista de divulgación de la historia 2020, en colaboración con Diana Guadalupe Pérez Moncada, realizó la investigación, selección de textos, introducción, semblanza y cronología de Por la Libertad, Bolívar y México. Antología documental, en colaboración con Diana Pérez y Eduardo Orozco, realizó Entre Letras y Fusiles. Antología documental de la Revolución de Independencia 1808-1824, publicadas en 2021. Y María Gertrudis Bocanegra Mendoza, Rebeldía y Lealtad, en Inventoras de la Matria, sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres de la independencia en México. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora Aurea Ávila. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos los que se encuentran el día de hoy. Agradezco mucho al Colegio de Michoacán, el Ayuntamiento de Zamora, la invitación y a ustedes que se encuentren aquí. Bueno, como ya lo escucharon, en esta ocasión vamos a hablar sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en la Guerra de Independencia. Bueno, muchas gracias. Disculpen la demora en la tecnología. Y bueno, principalmente quiero agradecer también a la doctora Lidia Flores por la invitación, al doctor Humberto Novelo también por su invitación y por estar aquí, ¿no?, acompañándonos. Y bueno, como les comentaba, normalmente nosotros cuando recordamos, ¿no?, la Guerra de Independencia, ¿qué se nos viene siempre a la memoria? ¿O qué es lo que normalmente vemos cada 15 de septiembre, 16? No son siempre los grandes personajes, los héroes de la independencia como Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero. Pero, ¿qué habría sido de estos caudillos si no hubieran tenido el apoyo popular, ¿no?, de mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y también algunos adultos mayores que participaron en sus tropas? Y bueno, como a mí también me interesa mucho, ¿no?, conocer estos grupos que conformaban justamente estas tropas, por qué se unieron, cómo se unieron, qué hicieron y sobre todo, ¿no?, reconocernos, ya lo decía también ella, la doctora Lidia Flores, reconocernos como personajes históricos que hemos participado, que todos, no todas las edades, tenemos también un antecedente histórico. Ustedes pues ahorita ya son pues jóvenes, ¿no?, adolescentes, ya más entrando a su juventud, pero recordemos que todos hemos sido niños, no hemos sido infantes.
Y sobre todo, pues igual es la labor de los historiadores recuperar estos testimonios, conocer cómo fueron estas personas. ¿Y cómo es que lo hacemos? Pues principalmente para conocer a estos niños, lo que ya en la historia de la infancia se ha estudiado desde hace más o menos 30 años acá en México. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, como les comentaba, la historia de la infancia se ha estudiado acá en México más o menos hace 30 años. Inició pues con un historiador francés, Philippe Fariès, que a partir de su texto sobre el antiguo régimen también comenzó a estudiar la infancia. En México tenemos ya varios historiadores que se dedican a la historia de la infancia desde la época prehispánica hasta la actualidad también. Y bueno, principalmente en este contexto de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es cuando se desarrolla la Guerra de Independencia, tenemos a la doctora Beatriz Alcubierre, a otros historiadores muy importantes, Susana Sosensky, que ya trabaja más del siglo XX, y más o menos son como estos testimonios. Esta es una primer partida, ¿no?, para conocer esta historia de la infancia. Y bueno, ya para entrar un poquito más en el tema, vamos a conocer a cómo participaron estos niños hace aproximadamente 213 años. Tenemos que es la Nueva España. Recuerden que antes, pues, aquí, bueno, perdón. La Nueva España, que abarcaba desde las Californias hasta la actual Chiapas. Más o menos Guatemala también llegó a ser parte de este territorio. Fue uno de los virreinatos más extensos, al igual que el Perú, pero también, como era más extenso, tenía mayor población, aproximadamente 4.5 millones de kilómetros y 6 millones de habitantes. Era el virreinato más poblado en este momento, con un 80% de población rural y 20% urbana. Recordemos que eran pequeñas ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Guanajuato, que fueron muy importantes, y también principalmente, ¿no?, las ciudades del Bajío, igual acá Valladolid, donde se desarrollaron muchos momentos importantes de esta guerra de independencia. ¿Y quiénes habitaban este territorio? ¿No? Tenemos acá un cuadro de castas. Recordemos que pues aquí principalmente había una población mayoritariamente indígena. A la llegada también de los españoles tenemos una población peninsular, y posteriormente, con esta cruza racial, diversas castas. Como les comentaba, era el virreinato más poblado, con 6 millones de habitantes, cuya población, la mitad de su población eran mujeres y una tercera parte eran menores de 15 años. Era una población muy joven. Recordemos, como les decía, ¿no?, 60% indios, 39.6% mestizos, 2% europeos, y solamente una pequeña población, un 10%, tenían estudios, no sabían leer, escribir. Recuerden, solo pues clases privilegiadas eran los que podían acceder en este momento. En su mayoría se concentraban en el centro y sur de la Nueva España y eran poblaciones rurales. En ese momento también la California, toda la parte norte, estaba muy poco poblada. Solo había algunos presidios que eran pues justamente, ¿no?, donde estaban militares, cuerpos de milicias, también milicias de indios en ese momento, para proteger esa zona. Pero realmente no tenían población. Y ahorita vamos a ver qué papel también jugaron ahí los niños. Era una población pues en su mayoría católica, que justamente todos estos calendarios rituales y espacios y todo lo regía la iglesia, ¿no? Recordemos el bautizo, el matrimonio, la muerte, también todo era regido y llevado a censo por la iglesia. En ese momento pues todavía faltaba algún tiempo para que existiera el registro civil, como en la actualidad todas las niñas y los niños pues son registrados por sus padres. Pero en esta sociedad pues también tenemos que tenían jerarquías estamentales, racistas y desigualdad. Y por ejemplo en este cachito de pintura, en este fragmento, encontramos, ¿no?, que a pesar de estas diferencias, también pues era la población se convivía entre diversas castas y con diversas profesiones u oficios.
Aquí no tenemos otro ejemplo de estas castas y de los espacios, digamos, interiores domésticos donde se desarrollaban. Y, por ejemplo, ustedes van a ver aquí, ¿no? En casi la mayoría de estas, pues tenemos justamente niños que son el producto de esta mezcla racial. También algunas escenas de violencia, como las que nos platicaba ayer la doctora Iliria, aquí igual entre, bueno, una familia, un hombre agrede a una mujer, pero principalmente, por ejemplo, conocemos estas pinturas de niños porque eran de las clases privilegiadas quienes podían acceder a tener, ¿no? A que les hicieran un cuadro, una pintura. Y, por ejemplo, ¿qué ven aquí en estos niños? ¿Cómo son sus ropas? ¿No? Bueno, pues ustedes si los ven, no están vestidos, digamos, como con ropa, ¿no? Adecuada para un niño, sino más bien es como una ropa a un estilo adulto, porque aquí tenemos, por ejemplo, otra, que si ven ustedes, igual los niños están muy similar vestidos a sus padres. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y pues en ese momento la infancia era concebida, que era hasta los 7 años de edad. En el diccionario de autoridades, que en ese momento, digamos, era el que regía el vocabulario, ¿no? En aquella época, se dice que un niño aplica al que no ha llegado a los 7 años de edad y se extiende en el común modo de hablar al que tiene pocos años. Es decir, iba de los 0 a 7 años aproximadamente, cuando está pues en formación, ¿no? Estos pequeños niños, y se les tiene que justo, ¿no? De cuidar, dar la línea de cómo tienen que comportarse, digamos. Y en ese momento también la Nueva España concebía justamente a estos niños que eran pues producto del pecado original. Entonces también había que sacarlos pronto de esta etapa para que ellos pudieran también ser productivos, ¿no? Para la sociedad. Y en ese sentido era un breve tiempo esta infancia el que transcurría. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión de crianza, formación y socialización de los niños, que pues en ese momento también era muy común las nodrizas, ¿no? Estas personas que daban de amamantar a justo los niños de algunas clases altas, como los peninsulares o criollos. Y como les comentaba, ¿no? Estos niños de los 0 a los 7 años, si bien principalmente también tenían que estar con su madre, era como uno de los preceptos en ese momento, ¿no? Que los niños y todo eran formados por las madres principalmente. Ya que estaban un poquito más grandes, como a los 7 años en adelante, ya muchos de estos niños empezaban a ejercer tareas en acompañamiento con sus padres, por ejemplo, ¿no? Las niñas ayudando a las labores domésticas y los niños también ayudando a los padres, si eran jornaleros, campesinos, en estas labores del campo, porque también ellos pues eran, al final de cuentas, ¿no? Seres productivos que podían ayudar al sustento de sus familias. Entonces, en ese sentido, la infancia era muy breve. También la infancia es una construcción social, cultural e histórica que va cambiando a lo largo del tiempo justo por estas líneas. Como les comentaba, en ese momento, así eran concebidos los niños. En la actualidad, pues un niño va de los 0 a los 18 años, aunque en el inter también tenemos, ¿no? La pubertad y la adolescencia, como en el periodo que están ustedes aproximadamente. Aunque ahí también ya tienen como que, ¿no? Ciertas tareas definidas, la escuela principalmente. Y si ustedes ven, por ejemplo, en esta pintura que tenemos acá, a ver, ¿ven niñas en el cuadro? ¿No, verdad? Pues principalmente igual la educación estaba enfocada más a los varones. Las niñas solamente aquellas que pertenecían a una clase privilegiada, ¿no? En su mayoría pues criollos peninsulares. Ellos sí podían acceder a escuelas de amigas, e inclusive en algunos colegios, ¿no? Estudiaban, como por ejemplo en la Ciudad de México, uno de los más famosos, pues el Colegio de las Vizcaínas, donde estudió José Ortiz de Domínguez. Pero la otra mayoría de las niñas eran educadas en estas escuelas de amigas que les llamaban, y principalmente ahí les enseñaban también a ser buenas madres, esposas, hijas también, ¿no? Y así les enseñaban a leer, escribir, a hacer cuentas, pero principalmente también a tener como alguna habilidad artística, ¿no? Que podía ser tocar el piano, cantar, además de bordar. Aunque había igual varias niñas en ese momento que también por su iniciativa pues estudiaban, ¿no? Ellas aparte, como por ejemplo Leona Vicario, también tenemos que ella desde muy chica le interesó mucho, ¿no? Conocer en parte de su entorno, de su medio, para entender muchas cosas.
ella también recurría mucho a las lecturas, además de que ella pues aprendió también algunos idiomas, como el francés en ese momento, que era muy importante. Y también para conocer, por ejemplo, esta vida de los niños, ¿no?, en las escuelas, podemos recurrir a la literatura, principalmente en este momento de José Joaquín Fernández de Lizarde, con El Periquillo Sarmiento y La Quijotilla y su prima, que nos hablan justo de este periodo, de las niñas, los niños, cómo se comportan, algunas actividades que tenían. Y bueno, ya para centrarnos un poquito más de cómo eran los niños participaban en la independencia, bueno, antes de esto, también, ¿no?, quisiera comentarles que pues muchos de estos niños, como les decía, eran producto de estas castas. Algunos, como hemos visto en la cuestión de la educación, sí podían acceder a esta educación, en su mayoría pues los criollos, españoles también, algunas castas, por ejemplo José María Morelos y Pavón, también él accedió a la educación, y un poquito más grande, pero ¿no?, también él pudo estudiar. Pero también había, por ejemplo, en este momento tenemos que hay niños, niñas que también son mulatos. Ellos son principalmente de un origen africano, afrodescendientes, y muchos de ellos eran esclavos, ¿no? Entonces estos niños que en su mayoría eran pues esclavos, algunos sí a veces nacían ya libres porque igual sus padres habían sido puestos en libertad, pero muchos de ellos también pertenecían a estas familias, ¿no?, de dinero, y en su mayoría pues desarrollaban igual actividades ayudando, ¿no?, a estas familias en algunos mandados. También muchos de ellos pertenecían a órdenes religiosas, que ayudaban justamente a sacerdotes en conventos, eran pajes. Y en otras ocasiones, por ejemplo, estos niños eran heredados. Hay casos de, por ejemplo, una niña de 10 años que su madre al morir le hereda a una esclava de 7 años. Y estos niños, pues justamente, ¿no?, también imagínense una niña, su dueña de 10 años, su esclava de 7, pues también, ¿no?, se crean ciertos lazos, ciertas convivencias, y esa también es una forma, ¿no?, también de cómo van combinándose estas culturas, estas creencias. Y muchos de estos niños también de origen africano, por ejemplo, ellos igual algunos llegaban directo de África sin padres y también eran puestos a la venta, o algunos también nacían justamente en estos traslados o aquí en la Nueva España. Y bueno, es otro tipo de infancia, por eso también en este momento hablamos de las diversas infancias, ¿no? No era lo mismo ser un niño de origen africano, esclavo, a un niño de un origen criollo que tenía acceso a una educación, a comida, sustento, ¿no?, una familia. También existen los otros niños que les llaman los niños expósitos o niños huérfanos, que en ese momento también en la Nueva España esta preocupación por ayudar justo a las clases con menos recursos, a estos niños huérfanos, se crean estas casas de niños expósitos o hospicios. Y, por ejemplo, como les comentaba, estos niños se les llamaba también los niños Lorenzana, porque su fundador de estos colegios se apellidaba así. Y en un momento, justo antes de la Guerra de Independencia, aproximadamente en 1805, estos niños expósitos, que son pues niños huérfanos, había niñas y niños, hay algunos testimonios que se querían enviar a estos niños, bueno, a las niñas principalmente, que ya estaban en edad como de 12, 14 años, que ya era una edad, digamos, en donde ellas podían casarse y procrear. Recuerden que esta infancia es muy breve y principalmente también en las niñas, ¿no? Y una vez que tenían su periodo también eran pues adecuadas para el matrimonio. Y se tiene testimonios de que estas niñas iban a ser trasladadas a las Californias. Y hay el testimonio de una niña que ahorita se me olvidó traerlo, que dice, ¿no?, que ella por favor que no la envíen en estos, que ellas se quieren quedar aquí en su, digamos, en su orfanato, con sus demás hermanitas, que son las otras niñas huérfanas, y que ellos no ven necesidad de que los envíen a la California, que porque estaba muy lejos, ellos no estaban adecuados a ese clima, y principalmente, ¿no?, ellos querían pertenecer y seguir siendo en su comunidad. Y el objetivo de llevar a estos niños Lorenzana, que así se les llama, a estas Californias, era para poblarlas, para que allá llegando, por ejemplo, las niñas, algunas niñas o niños fueron adoptados por algunas familias que había, o inclusive las mayores fueran casadas, ¿no?, se casaran con estos soldados que habitaban estos presidios, y así
poblar las Californias. Principalmente era el objetivo con que se buscaba con estas niñas, de enviarlas a la California. Y más o menos así son como fueron estas infancias durante, digamos, el previo a la Guerra de Independencia, ¿no? Son estos niños que van naciendo entre 1800, igual otros, vamos a ver, van a nacer justo en la guerra. Y como les comentaba, ¿no? Siempre que nos acercamos a la Guerra de Independencia, lo primero que vemos pues son a los personajes, en su mayoría pues varones, adultos, como aquí tenemos a Hidalgo, Morelos, Guerrero, Agustín Iturbide, que también pues era de acá de Michoacán, al igual que Morelos. Y hay algunas representaciones como este cuadro, esta pintura que se llama El Retablo de la Independencia, de Juan O'Gorman, que se encuentra allá en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Ojalá algún día puedan ir a visitarlo. Y aquí, por ejemplo, en este cuadro, además de los personajes principales, ¿qué tenemos? Si nos vamos acercando, vamos viendo algunas mujeres, no sé si ven por ahí, bueno, es que no se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo está Leona Vicario en un caballo blanco, también vemos a Gertrudis Bocanegra, a los precursores de la independencia con el autonomismo en 1808, y si vamos haciendo estos acercamientos encontramos también que hay mujeres, niños, como les comentaba, ancianos, porque ellos pues eran un sector muy importante y grande de la población en ese momento, y muchos de estos niños, ¿cómo es que llegan a estos ejércitos? Tenemos que estos niños se trasladan justo con sus padres, hay familias enteras que se van a la lucha por la Guerra de Independencia, y también así como hay infancias, hablamos de diversas infancias en este momento, también debemos recordar que los acontecimientos que se desarrollaron durante la Guerra de Independencia fueron muy variados, ¿no? Entonces también las infancias y cómo les llega a la guerra, cómo afecta a ellas y cómo es su participación, también va a depender mucho de los acontecimientos políticos, militares que se van desarrollando de la Guerra de Independencia. No va a ser lo mismo para unos niños que se encuentran justo acá en Michoacán, en la zona del Bajío, que tienen una guerra constante y cercana, cotidiana, a, por ejemplo, la guerra con los niños de la Ciudad de México, que si bien allá en la Ciudad de México nunca llegaron enfrentamientos armados, ya digamos al centro-centro, sí se vivió con mucho miedo y también vivieron algunas enfermedades. Y como les comentaba, bueno, muchos de estos niños se van con sus padres, sus madres justamente a estos campos de batalla, ¿no? Recordemos que se van familias enteras en estos momentos, y tenemos, por ejemplo, cómo participaban estos niños, ¿no? En la Guerra de Independencia, qué hacían ellos. Como ya había estudiado la doctora Lilia Flores también, ¿no? Ellos también se va creando una vida cotidiana, va cambiando justamente este momento, esta vida en los campos de batalla, y muchos de estos niños entre 12, 14 años, ¿no? Principalmente pues varones, ellos se encargaban de ayudar justo en estas tropas, cuidando a los caballos, alimentándoles, llevando el agua, también serían espías, mensajeros, y las niñas principalmente, pues igual, ¿no? Con sus madres se enfocaban en la cuestión del alimento, buscar el alimento, porque pues en ocasiones no tenían cerca, o si llevaban algunos alimentos, o digamos en los traslados de los ejércitos, lograban recolectar también algunos animales, y eso pues también el cuidado de ellos, cuidar a los heridos, a los enfermos, a los hermanitos también, ¿no? Muchas de estas niñas van a cuidar a sus hermanos en estos campos de batalla. Y bueno, tenemos que hay algunos acontecimientos donde sí está contado, desarrolla que participan los niños activamente. Tenemos que, por ejemplo, en el gobierno virreinal, en este momento, en 1811, tiene un año que iniciaron la Guerra de Independencia, estos movimientos armados. El virrey Francisco Javier Venegas expide el 14 de diciembre de 1811 un bando donde se habla de las niñas y los niños que son extraviados, y se pide que por favor, si se encuentra la población a una niña o un niño extraviado, lo lleven al ayuntamiento más cercano, porque así los padres podrían localizarlos, ¿no? El documento más o menos dice:
La frecuencia con que se anuncia al público en esta capital el extravío de niños y niñas de corta edad ha dado motivo a indagar su causa, la que, presidiendo del descuido o más bien abandono de algunos padres y otras personas a quienes se encomiendan, suele ser por la mayor parte la injusticia, granjería, de los que ocultándolos por algún tiempo los manifiestan, después suponiendo haberlos hallado y exigiendo el hallazgo de los interesados. Bueno, ¿no? Aquí nos habla que en estos momentos de miedo, desasosiego, si bien se pierden muchos niños, también muchos de estos niños extraviados pues son presa, ¿no? De estos, para buscar justamente un canje para posterior con los niños, ¿no? Un rescate, digamos, le llamaríamos en la actualidad. Y bueno, estos niños, aunque se da el bando y todo, todavía no he encontrado así como bien documentos donde se diga, ¿no? Si en verdad se dio alguna recompensa o si los llegaron a reclamar a estos niños, aunque también previamente en la Guerra de Independencia en la Gaceta de México, que era pues el periódico más importante, digamos, en ese momento en la Ciudad de México, hay también noticias donde se dicen, un niño se extravió, iba vestido de tal y tal forma, daban señas particulares, ¿no? En la Gaceta encontramos muchos testimonios de estos niños extraviados previo a la Guerra de Independencia, ahorita como lo vemos también justo, ¿no? En estos años de inicio de la Guerra de Independencia. Y también tenemos que, por ejemplo, algunos padres, ¿no? Incitan a sus hijos, aquí no se define muy bien la edad de los hijos, pueden ser igual desde niños más o menos pequeños o jóvenes, pero también algunos padres, ¿no? Les escriben que por favor no se unan al lado insurgente, porque pues eso sería fatal, ¿no? Para la familia. Entonces también les piden, ¿no? A estos jóvenes que no se unan a la Guerra de Independencia por parte del ejército virreinal. Y por parte de los insurgentes, recuerden que pues en esta guerra, ¿no? Son dos ejércitos, dos motivos diferentes por los que luchan, y por parte de los insurgentes que pues ellos justamente, ¿no? Eran los que buscaban, encabezaban el proyecto de independencia y libertad para la Nueva España, en la actualidad pues México. Muchos de estos niños, como les comentaba, vivieron en campaña, llevando alimentos, siendo el sustento de su familia en algunos casos, y por ejemplo vamos a hablar ahorita de unos casos particulares que tenemos. En 1812, aquí digamos ya en el ejército de José María Morelos y Pavón, hay un sitio muy famoso que se da desde febrero a mayo de 1812, el sitio de Cuautla, y aquí en este momento Morelos crea la compañía de emulantes, que justamente pues emular significa, ¿no? Como llevar a cabo similar a lo que están haciendo. Entonces estos niños, se crea esta compañía de niños emulantes, de niños, digamos, una tropa ya militar, que va a estar al frente, justamente el que va a llevar esta tropa va a ser el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, aquí también le da su grado, y en esta compañía ellos entran también, digamos, en acción justo en este sitio que dura 72 días. Tenemos el testimonio de un niño que a lo mejor ustedes han escuchado, que se llama el niño artillero, ¿no? Seguramente lo han escuchado, o sí creo que está como más asequible en los libros de texto. Y justo cuando vayan a Morelos van a encontrar ahí su estatua, que es de este niño artillero que ustedes pueden ver aquí, que está ahí con su cañoncito. Este niño, que aproximadamente 12 años, ¿no? Según las descripciones y todos, dice que él cuando iban a entrar las tropas realistas activa el cañón, por eso tiene aquí su cañoncito, lo activa para justo, ¿no? Logra discernir a las tropas realistas para que no entren a la ciudad de Cuautla, que ya estaba pues en ese momento bajo el poder de los insurgentes, y ahí donde fueron sitiados 72 días. Por eso es conocido este niño así, ¿no? Como el niño artillero. Y posteriormente, él cuando crece, hay una carta que se supone que le manda a Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, y diciéndole, ¿no? Que se recuerde que cuando ellos estaban chicos, que participaron en las tropas de Morelos, que fueron parte de los emulantes, y le pide, ¿no? Así como, digamos, trabajo, le pide que reconozcan su participación en esta guerra de independencia y que lo cuenten también como un soldado más. Tenemos también otra participación de varios otros niños, por ejemplo, sobre todo en los sitios, ¿no? Cuando las poblaciones eran sitiadas, amuralladas por las tropas realistas, bajo el asedio de tropas realistas. También estos asedios es muy importante
interesante, ¿no? Conocer cómo se desarrolla su vida cotidiana y también cómo participan los niños. En estos tenemos algunos testimonios, por ejemplo, en el sitio del Fuerte del Sombrero de 1817. Aquí tenemos que ya estaban las tropas de Pedro Moreno, con su familia, con Rita Pérez Jiménez, que era su esposa, y muchos de sus trabajadores y las familias de sus trabajadores que se van justo con él, ¿no? Este sitio del Fuerte del Sombrero, donde ellos ayudan también a este Javier Mina, que es este español, que viene justo, ¿no?, a apoyar a las tropas insurgentes. Y tenemos que en este sitio del Fuerte del Sombrero, Rita Pérez Jiménez y Pedro Moreno, ellos ahí se establecen con otras familias y con sus propios hijos. Ellos tenían 5 hijos y bueno, su hijo el mayor, Luis Moreno Pérez, él sí participa en este Fuerte del Sombrero junto con su padre en algunas acciones militares. Su madre, ella en ocasiones, ella lleva la administración del lugar, lo cual también en ese momento, ¿no?, que una mujer llevara la administración, también a veces instaló igual un hospital en compañía de otras mujeres, de algunas niñas y niños que eran también su apoyo para llevar a cabo las labores. Y en este momento, Luis Moreno Pérez, cuando entran también los realistas, en noviembre de 1817 a este sitio, él en el momento, él es muerto, ¿no? Una bala lo alcanza y muere. Su padre es capturado, igual que Javier Mina, posteriormente son juzgados y fusilados, y su madre Rita Pérez en ese momento estaba embarazada. También recordemos que hay muchos niños que van a nacer en este momento, y si bien era muy complicado en ese tiempo que los niños sobrepasaran a veces el año de edad, pues ahora con una guerra mucho más, ¿no?, con más razón. Y también recuerden que pues era un tiempo diferente, no había hospitales como los que conocemos en la actualidad, también la higiene era muy complicada en ese momento, además de que se desarrolla alguna epidemia. En 1813-14 se desarrolla la que le llaman las fiebres misteriosas, que era tifoidea, que se desarrolla justo por el sitio de Cuautla en 1812, y pues ahí, ¿no?, imagínense con la muerte, pues insalubre, que les cortan el agua, entonces tampoco tienen así pues agua potable para tomar, bueno, el agua en el río. Entonces empiezan así muchas las enfermedades a pulular, y muchas de estas tropas, ¿no?, también se van llevando ya, digamos, la enfermedad consigo y se empieza a diseminar por diversas regiones. Y en estos momentos pues era muy complicado, ¿no?, a veces que los niños sobrepasaran el año de edad. Y con Rita Pérez, pues ella, ¿no?, estaba embarazada, tenía un bebé de 1 año de edad, aparte de que murió Luis Moreno Pérez, y su otra hija, Guadalupe Moreno, ella tenía 2 años de edad cuando se van al fuerte, pero como era también muy complicada el camino, deciden dejarla en la población con un familiar cercano, aparte que era también el cura del pueblo, la dejan. Y esta niña posteriormente va a ser capturada por un comandante realista, José Brillanti, quien le escribe a Pedro Moreno y Rita Pérez, ¿no?, y les dice que ella tiene a su hija, que él tiene a su hija, y que si la quieren a cambio tienen que darle las tropas a las personas, sus soldados, ¿no?, que ellos capturaron, para que les den como canje a la niña. Entonces también tenemos esta situación de que muchos de estos niños, principalmente niñas, van a ser moneda de cambio, ¿no? Si las capturaban el ejército realista y las querían de vuelta sus familiares insurgentes, eran monedas de cambio, ¿no? Así eran justo estas transacciones de, bueno, te doy a tu hija, pero tú me tienes que dar a los militares que capturaste. Y Pedro Moreno le contesta que pues le gustaría mucho hacer el canje, pero que él ya mató a los soldados, ¿no? Entonces en ese momento pues no es que pensemos que sea un padre que no quisiera a su hija, ni mucho menos, ¿no?, sino simplemente las circunstancias de la guerra los llevan a actuar de ciertas formas, y en ese momento pues ya el general Brillanti se queda con la niña. Entonces también era una afrenta justo a estos padres insurgentes de que sus hijos iban a crecer bajo el modelo que ellos justo querían romper, ¿no?, estos preceptos, estas injusticias, desigualdad social, era justo lo que ellos, sus hijos iban a seguir viviendo si quedaban, digamos, del bando contrario, ¿no?, del bando realista, como le sucede a esta niña. Y bueno, esta familia de los Moreno Pérez, posteriormente ya la niña, les digo, nunca la recuperan. Ya después Rita Jiménez es capturada también por los realistas, la llevan a la cárcel.
y ahí pues muere su hijo Reveriano, que tenía 2 años, también pierde al bebé, que estaba ya, ¿no?, que embarazada. Finalmente ella ahí recibe la noticia de que su esposo ya fue fusilado, y ella sí logra sobrevivir a la guerra de independencia, pero pues ella ya después queda, digamos, su familia, ¿no?, se termina en este momento. Y posteriormente pues también todos sus bienes, como eran familias criollas con dinero, con propiedades, haciendas, también todas son incautadas por el gobierno realista, entonces queda en la pobreza total esta mujer. Tenemos otras referencias interesantes de este sitio justamente, donde tenemos la participación de algunos niños de 10 años. Déjenme leerlos. Bueno, en este sitio, ya junto cuando les digo que capturan, ¿no?, que entran a las tropas realistas y capturan a los insurgentes, a Mina, a Pedro Moreno, que eran los líderes principales de este fuerte. También tenemos que capturan a la población que ahí se encontraba. Y dentro de esta población había mujeres, niñas, niños, que también son capturados. Por ejemplo, tenemos el caso de un niño de 10 años, que él es capturado, él era corneta de estas tropas, en este ejército insurgente, y él dice, ¿no?, que se une a la independencia porque su hermano mayor se unió y se fue al sitio del Fuerte del Sombrero, entonces también él va y sigue al hermano. Hay muchos casos, ¿no?, de estos que, porque una familia, un miembro se va a las tropas insurgentes, ellos también los siguen. También tenemos así de amigos, ¿no?, que a veces se van y se van con ellos, o también por compadrazgo, ¿no?, muchos también de ellos se van justo a estas incursiones insurgentes. Y aquí, por ejemplo, el niño dice, declaró que acompañaba a su padre Dionisio cuando la guerra, en San Juan de los Llanos, y que él quedó de corneta de los rebeldes, por lo que, al salir a pedir el indulto, lo que buscaba era ver si encontraba a su padre y a su madre. Lo mismo padeció el niño Mateo Villegas, de 11 años, quien declaró que subió con su madre al Sombrero por el amor a un hermano que andaba de insurgente, y que ahora se hallaba solo, pues ignoraba ya el paradero de su mamá y de su hermano. No son estos casos de estos niños que ya cuando los capturan, pues digamos, dan como su declaración de que justo, ¿no?, por seguir a sus familiares es que ellos se encontraban ahí en ese momento. En otros casos, en ausencia de los padres, la familia la constituían los hermanos, quienes trataban de seguir unidos a pesar de las circunstancias bélicas. Fue el caso del niño José Alejandro Rodríguez, de 8 años, quien se encontraba también prisionero en la Villa de León. En su declaración respondió que se hallaba en el fuerte por estar atenido a que su hermano, que estaba de insurgente, le diera de comer. No son estas formas también de subsistencia que pues eran, no en ese momento, pues imagínense con la guerra y todo, muchas poblaciones quedaban devastadas. Entonces muchos de estos niños se van. Hay otro caso que es interesante y a la vez también, ¿no?, es como genera muchas preguntas, porque era un niño que era mudo. Sin embargo, tenemos su declaración. Dice, otros niños estaban en la total orfandad y la única familia y forma de subsistencia eran ellos mismos, y no obstante trataban de sobrevivir a pesar de la atmósfera violenta en que estaban sumergidos. Es el caso del niño que se registró. Representa tener 7 años, que se encontraba preso por salir del fuerte rebelde, y de quien no se pudo tomar declaración por hallarse incapaz por ser mudo. Aquí también tenemos estos niños huérfanos que se unen justo a estas tropas, ¿no?, para poder sobrevivir en este momento tan complicado. Principalmente los casos de los que tenemos más datos, pues son muchos de los hijos de caudillos insurgentes, como el que vimos ahorita de Morelos, pero también hay otro de un líder zacatecano, que era Víctor Rosales, y aquí su hijo Timoteo Rosales, se encontraba con él también en sus tropas, y en 1811, cuando ellos intentan tomar la plaza de Zacatecas, llega la incursión de los realistas y los abaten. Y en este momento, a la hora de que los insurgentes quisieron salir de esta plaza, Timoteo Rosales es capturado por los realistas, y como una forma, ¿no?, de que escarmentaran los insurgentes, pues era mucho tomar a las familias presas, como vimos a veces como moneda de cambio, pero en la mayoría de los casos
era con la muerte. Entonces este niño, que tenía aproximadamente 11, 12 años, lo capturan y lo matan en la plaza pública y en Zacatecas, ¿no? Enfrente de la gente, justo como una afrenta para decirles, bueno, si te vas a insurgentes, ya sabes que no importa que sean mujeres o niños, ellos igual, ¿no? Digamos, pagan porque tú andas de insurgente. También tenemos el otro caso de Pedro Bernardino Alquiciras, que él era hijo del líder insurgente de origen indígena, Pedro Alquiciras, que ellos tenían su centro de operación, bueno, eran del estado de, lo que actualmente sería el Estado de México, y este niño también, ¿no? Era como de 12, 14 años, y se dice que este niño era muy diestro en las armas y domar los caballos, y decía, ¿no? Que era pues que a pesar de su edad era un insurgente muy, muy bravo. Entonces este niño lo toman preso en 1817, y a diferencia de Timoteo Rosales, a él no lo fusilan, sino a él lo mandan, digamos, como sería ahora mandarlo al reformatorio. En estos hospicios también existía una parte, ¿no? Que era como para reformar a estos niños, y dice que los van a mandar ahí para que él deje de ser insurgente y aparte se eduque, ¿no? Bajo los modelos, preceptos de la iglesia, que aprenda a ser un buen católico y deje de lado como esta insurgencia. Aunque también ahí aún no sabemos bien qué pasó con este niño, porque tampoco no está el testimonio de si salió o no de este orfanato. Y así como tenemos niños en el bando insurgente, también encontramos algunos niños que estaban del lado virreinal. Muchos de estos niños, en su mayoría, pues ellos pertenecían a familias que eran las familias que controlaban las milicias y también la cuestión política en algunas regiones, como el caso de Mariano Arista, que él nació en San Luis Potosí en 1802, un poco antes de que iniciara la insurgencia, y él se mete de cadete en el Regimiento de Provincias de Puebla. Muchos de estos niños, igual desde pequeños, entraban a estas milicias. Tenemos que también había muchos cadetes, ¿no? Que entraban inclusive desde los 7, 8 años, principalmente porque pues pertenecían, ¿no? Sus padres eran militares o sus familias pertenecían a estos regimientos milicianos, pero sí hay testimonios de niños que entran muy, muy pequeños a estas milicias. Y, por ejemplo, este niño, ¿no? En 1813, que ya se une a las milicias en San Luis Potosí, y posteriormente él va a participar también en la insurgencia, y ya cuando es más grande, pues él en 1821 se adhiere al ejército trigarante, y posteriormente también va a llegar a ser, fue el primer presidente de México, nacido en el siglo XIX, ¿no? Algunos de los primeros, como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, pues ellos todavía nacieron a finales del siglo XVIII, pero Mariano Arista ya nace en el siglo XIX y fue el primer presidente del siglo XIX. Tenemos otro, Pedro Mariano Bernardino Anaya Álvarez, mejor conocido como Pedro María Anaya, que él también va a tener pues una vida militar muy activa. Él nació en Huichapan, en la actualidad el estado de Hidalgo. Su familia pues era las que controlaban en esa región la milicia, la cuestión política, y él también se une a los 16 años al ejército realista en 1810, cuando estalla la guerra justo, ¿no? de independencia, y él va a hacer una carrera muy activa en el ejército. Va a ser presidente interino de México entre 1847 y 1848, cuando está justo la invasión estadounidense. Y bueno, tal vez recuerden, ¿no? En su famosa frase de "si hubiera parque no estaría usted aquí". Y muchos de estos niños, por ejemplo, ellos que bien crecieron, ¿no? En este momento, en este álgido siglo XIX, van a tener no solo la guerra de insurgencia, sino recordemos que pues en ese momento va a haber muchos enfrentamientos militares, se van a dar lugar la guerra con franceses en 1838, la primera invasión francesa, la primera invasión estadounidense. También tenemos el intento de reconquista española en 1829. Entonces es un periodo donde estos niños van a crecer, ¿no? Con rodeos de guerra, con mucha violencia, pero también tienen su vida, pues digamos, cotidiana, van creando nuevas formas, se van estableciendo nuevas formas de convivir. Y bueno, hay un caso también interesante de los niños insurgentes, que cuando crece Vidal Alcocer, él, como mediados del siglo XIX, crea justamente un orfanato para niños abandonados,
y que también funcionaba como escuela. Y es interesante este dato, ¿no?, de cómo van creciendo estos niños y van contribuyendo también a la sociedad. Y Vidal Alcocer dice, ¿no?, que nació en 1801 y en 1841 fundó la Sociedad de Beneficencia para la Educación y Amparo de la Niñez Desvalida, que llegó a contar con 33 escuelas, donde 7,000 niños, recibían instrucción, ¿no? Él se enfocó mucho también en por ayudar después a las infancias y en brindarles justo, ¿no?, la educación. Y también tenemos, bueno, ya estos niños después, cuando llega la consumación de la independencia en 1821, muchos de estos niños también van a, como por ejemplo ahora, ¿no?, que muchos en los lunes de cívicos en las escuelas, que se representan, ¿no?, a veces también algún acontecimiento histórico, o en los desfiles. Por ejemplo, los desfiles del 15 de septiembre también, ¿no?, que van muchos niños, las escuelas a veces participan, y desde 1821, con la consumación de independencia, esto se lleva a cabo. Tenemos que para 1821, cuando se jura la independencia, bueno, la independencia se consuma el 27 de septiembre, pero después empiezan las diversas juras. En la Ciudad de México es en octubre, pero en diversas regiones son en los meses posteriores, no todo lo que resta de 1821. Y por ejemplo tenemos el testimonio de que en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, muy cerquita de aquí, el 27 de diciembre de 1821 se da justamente la jura, donde participan niñas y niños, ¿no? Es también otra forma en la que los niños participan en este momento, y cómo se da a conocer la participación de estos niños, ¿no?, en estos desfiles cívicos. Y por ejemplo, de este juramento dice: después de la ceremonia religiosa y el juramento se llevó a cabo el paseo patriótico, que inició al frente del cual estaba la milicia, luego danzantes, luego un carro costeado por los ciudadanos naturales de la región. En otro carro, seguía la fama y una comitiva de señoras jóvenes vestidas de blanco con adornos tricolores alusivos a las 3 garantías. Interpolados, niños vestidos de genios, cuya uniformidad y trajes graciosísimos hacían las más bellas perspectivas. En lo más elevado del carro iban colocadas 3 garantías representadas por 3 hermosas niñas, vestidas cada una con el color correspondiente y alhajadas con mucho primor y propiedad, llevando en las manos las insignias de sus atributos. Y en otra grada inferior la América, figurada por otra bella joven vestida con toda gentileza y propiedad. Entonces tenemos justo estas representaciones de las infancias, que también nos van a servir, bueno, que en ese momento también servían para representar ahora los nuevos preceptos, ¿no? Ahora cómo se iba a constituir esta nación bajo estas 3 garantías, y los niños también fueron un vehículo para justo, ¿no?, a representar y generar una nueva sociedad, un país que se estaba formando, que en la actualidad, ¿no?, México. Y posteriormente también tenemos que en 1825, ya una vez que se libró la Guerra de Independencia, se consumó, en 1825 ya estamos en el primer gobierno ya republicano, con Guadalupe Victoria como presidente, y en este año se crea, para celebrar los festejos de la Guerra de Independencia el 15 de septiembre, se crea una sociedad patriótica, constituida por varias autoridades de la Ciudad de México y demás, y se emite en el periódico se da a conocer la noticia de que esta sociedad patriótica va a todos los niños huérfanos de guerra, los iba a acoger y les iba a pagar sus estudios. Pero, por desgracia, solamente van 5 niños, son los que se dan de alta en esta sociedad, y que ellos dicen, ¿no?, pues mis padres fueron insurgentes, mi padre, algunos son llevados por su familia, pero muchos de estos niños, algunos no supieron nunca la noticia. Recordemos que también pues la gente no sabía leer ni escribir, y las noticias pues tardaban mucho más tiempo en llegar, ¿no? Ahora todo está inmediato con el celular, pero en ese momento pues no había celular ni esa tecnología. Recordemos, los caminos también eran muy complicados, entonces solamente acuden 5 niños a estas representaciones, y sí están los testimonios en el archivo de notaría, se encuentran, ¿no?, que se les da, sí se les paga su educación a estos niños.
Y tenemos, por ejemplo, cuando es la representación, el 15 de septiembre, después de la ceremonia en la catedral y todo, hay un templete en el Zócalo de la Ciudad de México y tenemos la representación de la abolición de la esclavitud y de estos niños, aunque recordemos que la abolición de la esclavitud va a ser hasta 1829 con Vicente Guerrero, que ya se declara, ¿no? Ya con forma legal. Pero aquí, ¿qué nos dice la fuente? Entre las dos puertas de palacio, las esclavas que iban a recibir libertad y los huérfanos de patriotas cuya educación se han encargado algunos individuos, el presidente bajó entonces al tablado y el señor Barquera, síndico del ayuntamiento, leyó un discurso adecuado al objeto, el cual concluido, el presidente pronunció la fórmula de manutención de los esclavos y puso en manos del acreditado maestro don Luis Chausal los niños que se le encomendaron para su educación. Entonces tenemos, ¿no?, que también estos gobiernos, estos primeros gobiernos del México independiente, se preocuparon por estos huérfanos de guerra y por brindar educación, ¿no?, a estos niños y en general a todos los niños. En las actas también de este congreso pues hay, ¿no?, con muchas referencias a cómo iba a ser la educación, las escuelas que se establecieron, cuánto dinero se iba a dar, y desde antes, ¿no?, desde el México virreinal también había una gran preocupación por la educación de estos niños. Y bueno, antes de concluir también se me olvidó comentarles que, por ejemplo, uno de los líderes insurgentes que también se preocupó por esta educación, por los niños y demás, aunque también, y que reconoció la participación de estos niños en las tropas, fue Morelos, ¿no? Si bien con los casos de los niños emulantes, pero él posteriormente también, cuando va a formar ya su ejército y les va a dar como estas ordenanzas para que las que se rijan estos ejércitos, en 1814, él hace alusión a estos niños que participan en sus ejércitos. Entonces también a través de algunos documentos, no muy pocos, la verdad, de algunos insurgentes que dejaron sobre sus proyectos políticos, militares, podemos conocer la participación de estos niños también en la Guerra de Independencia. Y más o menos sería así como fue la participación de niñas, niños y adolescentes en la Guerra de Independencia. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, quiera comentar algo. ¿Una pregunta por allá? Gracias, muchas gracias, doctora, por sus preguntas. Bueno, sí, no es que fueran, no se considera como la primera infancia de los 0 a los 7 años, y también en ese momento se consideraba la pubertad, la adolescencia, la juventud, aunque principalmente se dividía en 3 etapas, ¿no?, que era la infancia, la juventud y la adultez, ¿no?, los adultos mayores que serían hoy. Pero de los 0 a los 7 años, digamos que el niño estaba como en formación, ¿no?, de enseñarle las primeras cuestiones de educación. Entonces en la mayoría de esos casos a veces estaban con sus madres. Posteriormente pues ya estos niños eran incorporados a los trabajos domésticos, ¿no?, en la mayoría de los casos con sus padres, como en el jornal, o también muchos de estos niños eran llevados por sus propios padres con algunos maestros, no sé, por ejemplo orfebres de carpintería, con estos oficios. Y en algunos casos los padres pagaban su manutención, o en la mayoría de los casos cuando no tenían, digamos, dinero, y principalmente por eso llevaban a los niños, para que ellos tuvieran un oficio posteriormente. Los propios niños trabajaban, ¿no?, se cubrían, digamos, su horario como que iban aprendiendo, pero también funcionaban como sirvientes en muchos casos para estos maestros de oficios, y algunos también eran esclavos.
¿no? Y también hay testimonios de que dicen, pues el niño tal fue mandado por su padre a estudiar para ser cochero, ¿no? Que en ese momento pues sí eran, digamos, estudios o tenían más bien conocimientos de carpintería, pero enfocados a los coches, que en ese momento pues no eran como los conocemos en la actualidad, ¿verdad? Eran carrozas y a pesar de que eran también un funcionamiento de carpintería, tenían ciertos objetivos diferentes, por eso se les llama así como cocheros, ¿no? Y muchos eran de carpintería, también muchas niñas, algunas las que podían acceder a esta educación de escuela de amigas, pero también muchas ayudaban en la casa con sus madres a las cuestiones domésticas, o inclusive muchas de ellas también eran incorporadas a los servicios domésticos, ¿no? En casas de criollos, de adinerados, de peninsulares, y pues como vimos también como muchos de estos niños de origen africano, esclavos, en su mayoría esclavos que ayudaban también en estas casas como sirvientes o como vemos también cuando son pues donados o heredados a niños, si bien son como también sus sirvientes, pero también funcionan, digamos, como, pues no tanto amigos, pero digamos eran como sus compañeros de juego, ¿no? Porque también hay testimonios de ciertos niños peninsulares que ejercían violencia sobre estos mismos niños esclavos. E inclusive muchos de estos niños esclavos, ¿no? Pues también en los documentos jurídicos y todo se declaran abusos, ¿no? Contra estas niñas, estos niños. Hay un caso también de una señora, de Michoacán, sí, de Morelia, que ella también era esclava, pero le dan su libertad y ella quiere comprar la libertad de sus hijos, que era una niña como de 14 años y un niño como de 10 aproximadamente, ¿no? Y ella dice que pues va a trabajar para que sus niños puedan ser liberados, pero también, por ejemplo, en estos casos, los niños eran llevados igual a estos ante la ley para el valor, para ver cuánto valía, ¿no? Dependiendo de lo que supieran hacer, cómo se desempeñaban, los trabajos que tuvieran, era como eran evaluados estos niños y ya se podía poner precio por ellos. Finalmente, la madre sí logra recuperar a sus niños, liberarlos de la esclavitud, aunque digamos se los dan a un precio mayor, ¿no? De lo que ella esperaba, pero sí, finalmente sí logra liberarlos. No sé si respondí su pregunta. Y respecto a lo de los niños expósitos, bueno, esta casa principalmente, ¿no? La de los niños expósitos de Lorenzana, estaba en la Ciudad de México, y como les comenté, directamente en la Ciudad de México no hubo así un enfrentamiento bélico como tal, aunque ahí se concentraban igual los poderes, ¿no? Del virreinato. Vivieron con miedo, sí, obviamente pues no hubo tantos benefactores como cotidianamente, digamos, existía. Estos siguieron, ¿no? Continuaron su rumbo. Ya vimos el caso de algunas niñas expósitos que fueron llevadas a las Californias, pero en general ellos siguieron como su vida, ¿no? Aunque también ellos se ven muy azotados por las fieles misteriosas en 1813, 14, y también, ¿no? Se emiten algunos bandos, principalmente ya ahí el virrey es Calleja, que les dice que por favor a todas las personas que vean cuerpos tirados o envueltos en sábanas, que por favor no se roben las sábanas, porque no, las personas igual de bajos recursos pues se robaban a veces estas ropas, porque pues ellos tampoco tenían, ¿no? Digamos, recursos. Recordemos que solamente tenían a veces una muda o dos y muy remendada, y se les recomienda que no tomen estas prendas para no seguir expandiendo la enfermedad. Pero en general estos niños, digamos, siguieron su vida, ¿no? Cotidiana bajo mucho miedo, aunque también sí, no sé si hay testimonios de que ellos siguen también con sus lecciones. También en ese momento que ya está la Constitución de Cádiz vigente, a los niños que siguen en sus estudios, digamos, cotidianos en la Ciudad de México, les dan a estudiar la Constitución de Cádiz, lo cual ha de haber sido muy aburrido, ¿no? Pero estos niños, digamos, siguen con este tipo de vida cotidiana, aunque sí, pues cambia, y sobre todo bajo mucho miedo. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tengo una duda con relación a lo que mencionó de las niñas que
afrodescendientes creo que no. Pero, bueno, les recomiendo el libro de la doctora Beatriz Alcubierre. Creo que no recuerdo bien ahorita el título, pero igual ella trabaja de fines del siglo XVIII y presenta, ¿no? Ella es la que ha ahondado más en este caso de las niñas de las Californias, y también tiene un artículo en el libro Una mirada a la infancia en América Latina, que coordina la doctora Susana Sosensky. Usted lo puede encontrar en línea en los libros digitales del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahí puede descargar este artículo. Igual si gustan, después les puedo compartir, les puedo dejar aquí algunas lecturas para que se las compartan, algunos enlaces y todo, para que puedan conocer algunas lecturas sobre estos niños. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta, Nadia? Buenos días. Bueno, preguntar, mencionaba el caso de Morelos, ¿no? Como el primer gran líder que piensa y que voltea a ver a la niñez y de alguna forma la visibiliza, no sé. Una primera pregunta, ¿dónde, o sea, en qué texto, hay algún texto, alguna carta que haya escrito donde haya hecho mención de esto? Y segundo, los primeros presidentes, el primer momento en que México se independiza, ¿se puede encontrar alguna persona, o sea, algún presidente que haya visto por la niñez, que haya tocado este tema como prioritario para, no sé, para un proyecto de nación, para pensar en un país más liberal? Ok, muchas gracias. Bueno, sí, Morelos, ¿no? Principalmente igual en los sentimientos de la nación, donde igual en sus artículos, me parece que es el 5, el 15, donde habla, ¿no?, de que ya todos van a ser iguales ante la ley, que solamente va a definir a un americano el otro el vicio y las virtudes. Y ahí, ¿no?, en ese caso, digamos, en ese sentido, está planeando pues justo, ¿no?, su proyecto político, social, que va enfocado a este cambio, ¿no?, estos niños, esta nueva generación, ¿no?, que serían los nuevos ciudadanos del país que se estaba formando. Y bueno, él en sus rudimentos militares, cuando los da en Tlacotepec, en el estado de Guerrero, da a conocer esto en el 21 de noviembre de 1813, y ahí, bueno, hay una pequeña referencia, ¿no?, que él hace a los niños, que dice: yo mismo he dado la orden al primer soldado oficial que se me presenta hasta de la edad de 11 años para acampar un ejército. Yo mismo le he admirado y rectamente he sacado la consecuencia. Luego, si un indito de Carácuaro, sin letras de la edad de 11 años, campa mejor que las gachupines, ese indito, sin duda, y cualquier soldado americano, es mejor militar que el mejor gachupín. ¿No? Aquí también, pues, hace esta mención de los niños, reconoce que hay muchos niños que participan en sus ejércitos, en lucha de la independencia, que muchos de ellos tienen destreza, ¿no? Son buenos militares, digamos, buenos soldados, se podría decir. Y también es una forma, ¿no?, como usan aquí la infancia como una forma de arengar a sus soldados, ¿no?, de que, pues, si un niño lo puede hacer, que tiene menos conocimientos o capacidades que tú, porque recordamos, ¿no?, el menor de infancia, cómo es concebido, las mujeres, ¿no?, que son consideradas menores de edad, ya está bien entrada el siglo XX, y es esta forma, ¿no?, de que cómo usan a estos niños también como una arenga, ¿no?, como para incentivar a sus soldados, a sus militares, de que pueden, ¿no?, luchar juntos mejor. Y bueno, son como estos testimonios de los presidentes. Pues si bien aquí en el gobierno de Guadalupe Victoria, como vimos, se crea esta sociedad patriótica, digamos, no sale la iniciativa de él, ¿no?, sino de estos miembros de esta sociedad, en los que se encontraba igual un Faguaga, de esta familia muy prominente desde finales del siglo XVIII, y son, ¿no?, estas personas que buscan como esta protección a la infancia. Ya durante recuerdan que les leí un bando, ¿no?, que da también el gobierno virreinal, pero ya después, pues obviamente con la cuestión de la guerra y demás, ya no encontró hasta el momento ningún otro bando o algo que hable más como esta protección de los niños. De hecho, ya
Eso se va a ver como hasta mitad del siglo XIX. Muchos recordemos que en este momento, pues muchos de estos hijos también nacen fuera del matrimonio, son considerados bastardos, no se les da su apellido ni nada, sino ya hasta mitad del siglo XIX, ya casi finales, es cuando se crea una ley para que estos niños ya sean, ya tengan, digamos, sus apellidos, sean reconocidos. Pero así como un presidente, ahorita en este momento, pues no. El que también, digamos, es un intelectual y también fue muy importante en la Constitución del 57, Ignacio Ramírez. Él sí fue fue, ¿no?, el que también puso mucha atención en la cuestión de la infancia, la educación, también la educación de las mujeres. Recordemos que él fue uno de los primeros que dice, ¿no?, que a las mujeres se les tiene que educar igual que los hombres o mejor. Y él también pues, fue el que luchó para que se instalaran escuelas de niñas y escuelas desde primeras letras hasta secundarias, inclusive que pudieran estudiar un poco más. Pero así un presidente en este momento no tenemos. Principalmente pues ellos se enfocaban más a la cuestión de la abolición de la esclavitud, de intentar formar un país, ¿no?, un país independiente, libre. Recordemos que todo el siglo XIX va a haber muchas guerras, motines, intervenciones extranjeras, entonces fue muy complicado, ¿no?, que ellos pudieran establecer algo así. Les digo, ya está con la Constitución del 57, en estos congresos del 56, 57, es cuando ya se empieza a ver más por la cuestión de la infancia, de que los niños tengan, ¿no?, una familia. Si bien desde un principio, desde finales del siglo XVIII, era uno de los preceptos que quería lograr el gobierno virreinal, de que tuvieran una familia, que fueran, ¿no?, educados, crecidos para ser unos buenos ciudadanos. Y hasta finales del siglo XIX es cuando ya empieza como a entrar en vigor ya esta ley para que los niños sean reconocidos. Pero pues todavía va a ser casi 2 siglos de lucha por que los niños, niñas, adolescentes tengan derechos. Y recordemos que apenas en diciembre de 2014 es cuando se establece y se da a conocer la ley justo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes acá en México. Si bien existió una legislación previa durante el siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana, de que se crea también la ONU, la UNICEF, y que México se adhirió a estos reglamentos y leyes, ya es hasta pues muy pocos años que ya se tiene aquí en México ya una ley como tal para los niños. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Jos, acá abajo. Muy buenos días. Mi pregunta es relacionada ahorita que usted mencionó sobre el reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños. En algún momento, en tiempos de cuando había Nueva España o durante ese tránsito de la independencia, ¿hubo algún intento de alguna ley o reconocimiento de esos derechos de los infantes? No, en ese momento no. Si bien ya existía el concepto de ciudadano y algunos derechos, pero solo eran para los hombres y mayores de edad, ¿no? Durante mucho tiempo, pues solamente los que pudieron votar, decidir, fueron varones. En algunos casos también se tenía para acceder, ¿no? Estos tenían que ser propietarios y pues no, en ese momento, si bien sí se buscó ayudar a la infancia, ayudar a las clases menesterosas, pues solo era eso, ¿no? No había una legislación como tal, ni siquiera para la mujer. Entonces, mucho menos para los niños. Ya es hasta el siglo XX, XXI, que ya finalmente se consigue aquí en México. Gracias. ¿Alguien más? Le pedimos a la doctora Iliria Flores Carreño, coordinadora del ciclo de divulgación, que le haga entrega a la doctora Aurea Ávila un reconocimiento por su participación en este evento.
Muchas gracias. Entrego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La manita y el abrazo. Gracias, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a la siguiente charla, que será a las 6 de la tarde, y que llevará por título Una ciudad incendiada por la guerra, el caso de Guanajuato 1810, a cargo de la doctora Rocío Corona Azanza. Buenas tardes a todos.